¿Te has puesto a pensar quién está detrás de las palabras de los políticos? Ah, buena pregunta. Hoy vamos a profundizar en un tema que está dando mucho de qué hablar, A ver. la dependencia de Kamala Harris al teleprompter. Interesante. Y la pregunta que nos haremos ¿es solo una herramienta o hay algo más? Me gusta. Para esta inmersión tenemos un video de YouTube que analiza este fenómeno. Ajá. ¿Qué te parece? Pues lo interesante es que el creador plantea una idea bastante fuerte. Sí. Dice que Kamala no funciona sin teleprompter ¿En serio? y que quien controla el teleprompter la controla a ella. Wow, eso es bastante directo. Sí, y para probar su punto, usa ejemplos de Kamala con el teleprompter en situaciones, digamos, inusuales. ¿Con lo cual es? Por ejemplo, en una entrevista con Oprah. Con Oprah. Sí, uno pensaría que ahí, con una amiga, hablaría con naturalidad. Claro. Pero el video destaca que incluso ahí, Kamala parece depender del teleprompter. Y no solo eso, también hay un fragmento de Univision donde Kamala responde preguntas supuestamente al azar del público. Ajá. Pero el video señala que la respuesta de Kamala aparece en el teleprompter antes de que la persona termine la pregunta. Espera. O sea que las preguntas están preparadas. Eso es lo que sugiere el video. Wow. Y eso nos hace cuestionarnos la autenticidad de esas interacciones. Si todo está guionizado, ¿dónde queda la espontaneidad? Exacto. La conexión real con la gente. Y como te puedes imaginar, las reacciones en redes no se hicieron esperar. Ah, no. El video incluye algunos comentarios que, bueno, no se andan con rodeos. ¿Qué dicen? La llaman marioneta, dicen que no puede pensar por sí misma. Uy. En fin, la crítica es bastante dura. Entiendo que las redes pueden ser un hervidero de opiniones, pero incluso así, esas reacciones nos dan una idea de cómo ese tema toca un nervio en la gente. Totalmente. Y hablando de momentos reveladores, el video también muestra un clip donde el teleprompter falla durante un evento. Ah, sí. Kamala se queda en blanco, sin saber qué decir. Esos momentos de fallo técnico son interesantes, ¿no? Sí, totalmente. Porque nos revelan la fragilidad de una imagen construida. Es como si de repente le quitaran el libreto y no supiera improvisar. Exacto. Y aquí el creador del video hace una comparación interesante. Dice que figuras como Donald Trump o incluso YouTubers son capaces de improvisar y conectar con la audiencia de una manera mucho más natural. Sí, la capacidad de improvisar es una habilidad valiosa para cualquier figura pública. Claro. Permite flexibilidad, espontaneidad, lo que puede generar una mayor conexión con la audiencia. Porque al final queremos líderes que nos hablen con el corazón, no que reciten un guión, ¿verdad? Exactamente. Y esto nos lleva a una pregunta que creo que vale la pena considerar. ¿Cuál? ¿Es justo comparar a Kamala Harris con Joe Biden, considerando la edad y el estado mental de este último? Esa es una pregunta compleja. Sí. Por un lado, es cierto que la edad y la salud de Joe Biden son factores a considerar. Pero por otro lado, la comparación se centra en la capacidad de comunicación y liderazgo, independientemente de las circunstancias personales. El video analiza la comparación que hace el youtuber entre un Joe Biden joven y Kamala, Ajá. concluyendo que Biden era un orador mucho más fluido y convincente en su juventud. Lo que me parece interesante de esta comparación es que nos obliga a reflexionar sobre cómo evaluamos a nuestros líderes. Es verdad. Priorizamos la experiencia, Ajá. la capacidad de comunicar o la imagen pública. Interesante. Hemos estado hablando de la perspectiva del creador del video y las reacciones en redes, pero me gustaría saber, desde tu punto de vista, Sí. ¿cuál es la importancia del teleprompter para las figuras públicas? Bueno, creo que puede ser una herramienta útil para asegurar la precisión y la coherencia en los discursos, especialmente en eventos importantes. Sin embargo, coincido en que la dependencia excesiva de él puede crear una barrera entre el orador y la audiencia. Es como si la autenticidad se perdiera en la búsqueda de la perfección técnica. Exactamente. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál? ¿Es la dependencia al teleprompter un síntoma de un problema mayor en la política actual? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Sí. ¿Es solo una cuestión de estilo o hay algo más profundo que está fallando? En el video, el creador argumenta que la dependencia al teleprompter podría ser un indicador de la falta de preparación. O incluso de la falta de autenticidad en la política actual. Y esa es una crítica que se escucha cada vez más, ¿verdad? Sí, se percibe a muchos políticos como figuras lejanas, más preocupados por la imagen que por el contenido real.
Y el teleprompter se convierte en un símbolo de esa desconexión. Un muro entre el político y la gente. Exacto. Es como si el mensaje estuviera cuidadosamente elaborado por un equipo de expertos en marketing. En lugar de venir del corazón del líder. El video incluso llega a comparar a Kamala con un robot, repitiendo frases programadas sin alma ni convicción. Es una imagen fuerte, sí. Pero refleja la percepción de algunos sectores de la sociedad. La política se ha vuelto tan artificial. Que se asemeja a una obra de teatro cuidadosamente ensayada. Y en esa obra, el teleprompter sería el guión que dicta cada movimiento. Cada palabra. Lo preocupante es que esta falta de autenticidad puede erosionar la confianza en las instituciones democráticas. Si los ciudadanos perciben que sus líderes no son genuinos, ¿cómo pueden creer en el sistema? Es un círculo vicioso, ¿no? La desconfianza genera apatía. Y la apatía permite que la manipulación y el control se afiancen aún más. Precisamente. Y en ese contexto, el teleprompter se convierte en un símbolo de un problema mucho más grande, la pérdida de fe en la capacidad de nuestros líderes para representarnos. Es como si tuviéramos gobernados por autómatas, siguiendo un programa preestablecido. en lugar de responder a las necesidades reales de la gente. Y eso nos lleva a una pregunta final, una pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Qué tipo de líderes queremos? Líderes que se conecten con nosotros de manera genuina. ¿O figuras artificiales que simplemente reciten un guión? Esa es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo. Lo que sí está claro es que el debate sobre el teleprompter va más allá de una simple cuestión técnica. Totalmente. Se trata de la esencia misma de la democracia. De la relación entre el líder y el pueblo. Y de la autenticidad que esperamos de aquellos que nos representan. Y volviendo al tema de Kamala Harris, aunque el video que analizamos se centra en ella, la pregunta de la autenticidad en la política va mucho más allá de un solo individuo. Cierto. Este debate nos invita a reflexionar sobre cómo la tecnología está moldeando la comunicación política en general. Nos estamos acostumbrando a líderes que se comunican a través de pantallas, con mensajes perfectamente pulidos, pero que carecen de alma. Esa es una pregunta que me deja pensando. La verdad es que, como ciudadanos, tenemos la responsabilidad de exigir más de nuestros líderes. Debemos buscar la sustancia detrás de la imagen, la autenticidad detrás del guión. Exactamente. No podemos conformarnos con políticos que solo reciten lo que les dicen. Sus palabras deben reflejar sus ideas, sus convicciones, su visión para el futuro. Y también es importante recordar que la responsabilidad no solo recae en los políticos. Nosotros, como ciudadanos, debemos ser más críticos con la información que consumimos, cuestionar lo que vemos y escuchamos y no dejarnos llevar por la superficialidad. Completamente. Vivimos en una era de información constante, pero también de mucha desinformación. Debemos desarrollar la capacidad de discernir, de separar el grano de la paja, de buscar la verdad detrás de las apariencias. Y hablando de buscar la verdad, creo que es importante mencionar que no todos los que usan teleprompter lo hacen por falta de autenticidad o preparación. Hay quienes lo utilizan como una herramienta para asegurar la precisión de sus mensajes, especialmente cuando se trata de temas complejos. Claro, es importante reconocer que el teleprompter en sí mismo no es el problema. La clave está en cómo se utiliza. Si un líder lo usa para articular mejor sus ideas, para transmitir información precisa y relevante, entonces puede ser un recurso valioso. Pero si el teleprompter se convierte en una muleta, en un sustituto del pensamiento propio, entonces sí tenemos un problema. Exactamente. Ahí es donde la línea se vuelve borrosa. Y es ahí donde debemos, como ciudadanos informados, estar atentos y críticos. Y antes de que concluyamos, me gustaría retomar una pregunta que planteaste al principio. ¿Es justo comparar a Kamala Harris con Joe Biden? Es una pregunta interesante y creo que la respuesta es compleja. Ambos son políticos experimentados que se encuentran en el ojo público, pero también tienen sus propias fortalezas y debilidades. Sin duda. Y creo que al final lo importante es evaluar a cada líder por sus propios méritos, por su capacidad para conectar con la gente, por su visión para el futuro y por su compromiso con los valores que representan. Totalmente. Y como mencionaste antes, la responsabilidad de esa evaluación recae en nosotros, los ciudadanos. Debemos informarnos, participar en el debate público y exigir lo mejor de aquellos que aspiran a representarnos. Y hablando de exigir lo mejor, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. ¿Es la dependencia al teleprompter solo la punta del iceberg? Sí. Un síntoma de una crisis más profunda en la forma en que se comunica la política hoy en día. Es una excelente pregunta para seguir explorando. Más allá de Kamala Harris, ¿cuántos otros líderes se esconden detrás de pantallas y guiones? Estamos perdiendo la capacidad de conectar de forma genuina en el ámbito político. Porque al final lo que buscamos en un líder es alguien que nos inspire, que nos hable con el corazón, que nos represente con autenticidad, ¿verdad? Sin duda.
Y esa autenticidad se construye con la capacidad de escuchar, de dialogar, de responder a las necesidades reales de la gente. Y si un líder no puede mirar a los ojos y hablar desde el corazón, ¿puede realmente representarnos? Esa es la pregunta que te dejamos, querido oyente. ¿Qué esperas tú de tus líderes? ¿Qué tipo de comunicación política quieres ver en el futuro? Esperamos que esta inmersión te haya dado nuevas perspectivas sobre este tema tan complejo. Y como siempre, te invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a buscar la verdad detrás de las palabras. Hasta la próxima. Y que la búsqueda de la autenticidad nos guíe siempre de opinar.